Muy buenos días a todo el mundo. Me alegra que nos podamos volver a reunir nuevamente desde la última reunión pasada, hace 15 días. Hoy vamos a tocar un tema bien distinto, un tema que está muy presente en la vida cotidiana de todos los ciudadanos latinoamericanos y hemos querido además contemplar realidades particularmente complicadas, no son las únicas en la región, pero sin duda México, Venezuela y Brasil son tres casos en este momento muy representativos y muy significativos. Como digo, no necesariamente de todo lo que ocurre en la región, porque hay casos diferentes, grados de violencia distinta y culturas también distintas, pero son casos, ¿no?, donde la ciudadanía muy particularmente está sufriendo altos niveles de violencia y generándose toda una cultura de la violencia. Para ello hemos logrado, como afortunadamente creemos que siempre lo hacemos, una mesa realmente espectacular, integrada por expertos muy prestigiosos a nivel internacional. Como ustedes están pudiendo ver aquí, esta mañana contamos con María Teresa Martínez Trujillo, procedente de México, el doctor Roberto Briceño León, de Venezuela, y Marcos Alan Ferreira, del Brasil. Vamos a iniciar la exposición con el doctor Briceño, por orden de aparición en la exposición. Y aquí, bueno, además de tener la fortuna de haberle conocido personalmente, el doctor Briceño es sociólogo doctor en ciencias, es profesor titular de sociología de la Universidad Central de Venezuela y director del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO, fundador del Observatorio Venezolano de Violencia, y en la actualidad es profesor visitante de la Universidad Federal de Ceará, Brasil. Ha sido profesor de la Universidad Sorbonne Nouvelle de París III y la Universidad Autónoma de México. Fellow del St. Anthony's College, Oxford University, y del Wilson International Center for Scholars de Washington, D.C. Doctor, tiene usted la palabra, dispone de 15 minutos y le avisaré como 2 minutos antes de su tiempo, con el fin de que dejemos la participación también de todos nuestros invitados para hacer las preguntas o comentarios que consideren oportuno. Muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros, Roberto. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias por la invitación y me alegra poder compartir este espacio con apreciados colegas y con la audiencia y con ustedes. El tema de la cultura de la violencia uno puede verla de distintas perspectivas. Yo quisiera enfocar un poco la situación de Venezuela y con el enfoque teórico que nosotros le hemos podido dar. Quisiera, si me permiten, de inicio contarles una anécdota, una historia de cuando comenzamos a hacer investigaciones en el año 1995-96 en Venezuela, investigaciones sobre violencia, quiero decir. Y en el año 1996 tuve la oportunidad de entrevistar a un carpintero colombiano que vivía en Caracas. Tenía ya unos cuantos años, 15, 18, ahorita no recuerdo bien, viviendo en Caracas, viviendo en Venezuela. Y este artesano, paisa de Medellín, le había prestado un dinero a un amigo, paisano también, un dinero muy importante para él. La cantidad podía no ser demasiadísima, pero sí era muy importante para él, y el dinero el paisano no se lo quería pagar. Entonces, en medio de la entrevista, el individuo me dice, profesor, ¿sabe? Ese hijo de la gran P se salva porque estamos en Venezuela. Si estuviéramos en Colombia, ya yo le hubiera mandado a alguien para resolver esto. Ese era el tiempo de las oficinas de Bogotá, donde se podía contratar, Bogotá y de Medellín, donde se podía fácilmente ir a contratar a un sicario. Ese artesano captaba la diferencia en la manera social de resolver los conflictos
que existían entre los dos países en aquel momento, entre Venezuela y Colombia. Eso es lo que es la cultura de la violencia. En este caso, es el de no uso de la violencia, de la contención, del no pasaje al acto. Pero creo que es importante entenderlo así, porque la cultura de la violencia son las pautas culturales para usar o no usar la violencia como mecanismo de interacción social. Y aquí yo formulo y propongo esto en una manera un poco diferente a lo regular, donde uno solamente se refiere a lo que es el uso, el acostumbramiento a la violencia. Para nosotros, en las investigaciones que hemos llevado, la cultura de la violencia es cómo se convive, cómo se accede al poder, a la riqueza y al prestigio, cómo se resuelven los conflictos con ese acceso y con las diferencias que pueden existir. Entonces, la cultura de la violencia son las pautas culturales para la administración del uso de la violencia. Lo que sucede es que es muy particular y lo que se destaca es cuando se ejerce la violencia, ¿no? Pero no se nota su ausencia, no se nota cuando se avisa, cuando se evita. Pero también ahí hay una pauta. Entonces, me parece que para poder entender, y así es la manera como nosotros lo abordamos, la cultura de la violencia, hay que también entender la cultura de no uso de la violencia de la administración. Ahora, ¿qué tenemos en Venezuela 24 años después de esa historia, de esa entrevista que les conté y que publiqué en un libro por aquel entonces? Bueno, tenemos que Venezuela tiene la tasa de homicidios más alta de la región. El año pasado nosotros estimamos una tasa de homicidios de alrededor de 60, 61, 2 años antes teníamos 80, estamos hablando que esto es el doble de Colombia, que siempre fue un país más violento que Venezuela, es el doble de Brasil o el doble o más de México, pero estamos hablando de una situación, de un cambio muy fuerte, muy dramático, de un país que era considerado entre los países no violentos de América Latina y pasó a ser el país más violento o entre los más violentos de la región en este momento junto con El Salvador y Honduras. En Venezuela tenemos un importante incremento de los sicariatos, de los linchamientos. Hay una crueldad desconocida antes en Venezuela en el ejercicio de la violencia. La semana antepasada mataron a un individuo, a una persona que se consideraba que hacía denuncias, le cortaron la lengua y se la dejaron puesta sobre el pecho. Eso no existía en Venezuela. En aquel entonces empezó a existir. Hay toda una educación, una generación que fue educada en la violencia. En un estudio que hicimos en unas comunidades, en un grupo focales, hicimos unos grupos focales con niños. Era un barrio, nosotros le decimos barrio en Venezuela, una favela, ¿no? Y bueno, le poníamos con condiciones escuelas públicas en medio de en esa zona, y se ponían ejemplos, los investigadores, las maestras que trabajan con nosotros, le ponían algunos ejemplos a los niños, y uno era, bueno, ¿qué hacer si se roban, si viene un compañerito del colegio y le roban los lápices, le roban los colores a otro compañerito? Y había unas hojas y se ponían a dibujar. Bueno, una niña, varios lo hacen, pero una niña va y manda y dice, bueno, muy sencillo, maestra, se le manda a matar. Dice, pero ¿cómo es posible? Y lo dibuja, ¿no? ¿Cómo es posible que se le manda a matar? Bueno, esa niña ha crecido en ese contexto de violencia y ha aprendido en su comunidad que los problemas se resuelven mandando a matar, matando, con la violencia. Y claro, es el incremento notable. Cuando yo hice aquel estudio en 1996, la tasa de homicidios de Venezuela era 19, y de ahí empezó a subir, llegó hasta 80, 80 y tanto, 89, la logramos estimar. Claro, hablo de estimar y digo estimar porque en Venezuela desde el año 2004 no hay información oficial, está simplemente censurada, y lo que hemos hecho desde ese entonces, unos años después, con el Observatorio Venezolano de Violencia y las 8 universidades nacionales que formamos parte de esa red, es intentar conseguir
ofrecer datos a la sociedad que el gobierno niega y ha negado. Entonces, se ha ido creando unas condiciones, una cultura, una manera de resolver los problemas, una manera de interactuar que forma parte entonces ya de una generación que creció con la violencia. Ahora, ¿qué pasó en Venezuela en esos 24 años para que cambiara la cultura de la violencia tan fuertemente en el país o se instaurara una cultura de la violencia en un país que no lo había tenido, aunque ya en el año 1996 ya tenía problemas y por eso nos dedicamos desde el Laboratorio de Ciencias Sociales a investigar eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó más que todo en estos años donde ha venido ese incremento después de la historia que les contaba al inicio? Bueno, nosotros creemos que hay algunos factores, se los voy a decir rápidamente por las condiciones de tiempo que tenemos y lo que nos ha pedido Sonia. En primer lugar, en Venezuela durante todos estos años ha existido un elogio de la violencia. Y un elogio de la violencia por parte de las autoridades, desde el presidente de la República, a los ministros, a las figuras claves de gobierno. En su inicio de gobierno, el presidente Chávez justificó que estaba muy bien robar, que no había problemas en que la gente robara si tuviera hambre. En un momento en el que el país no había hambre, no había el hambre que hay hoy en día en Venezuela. Se dedicó a combatir toda la idea de que la violencia era mala. En las escuelas, a los niños, desde que yo era un niño, uno se le decía, la violencia es el arma de los que no tienen la razón. Bueno, Chávez públicamente discutía eso y decía, eso no es verdad, la violencia tiene que ver, ¿no? Y hablaba de su revolución como una revolución pacífica, pero armada. Ahora, si quieren, todo lo que es esos elogios de la violencia, además se ven concentrados en lo que eran los eventos públicos. Chávez dio un golpe de Estado un 4 de febrero, en el cual murieron muchas personas, militares, ciudadanos. Fracasó, ¿no? Pero después ganó unas elecciones un 6 de diciembre. Durante toda su vida y durante todo el gobierno que ejerció, nunca se celebró el 6 de diciembre, el día que él ganó la presidencia con votos. Siempre se celebró y anualmente se hacía y se crearon condecoraciones para celebrar el 4 de febrero. El uso de la violencia para acceder al poder, para tener acceso al poder. En segundo lugar, durante estos años ha existido un elogio de los violentos. Las fotos de los guerrilleros venezolanos, las fotos del Che Guevara, es lo que han adornado por años las oficinas públicas, ¿no? Al Che Guevara se le hace, estaba en todas las imágenes y se le hace un monumento en una zona donde hay médicos muy importantes y famosos en Venezuela y en el mundo, incluso donde nació este beato, que acaban de medio santificar en el Vaticano, José Gregorio Hernández. Bueno, se hace una estatua al Che Guevara por médico. Bueno, era la confusión de esos mensajes que estaban. Sistemáticamente se ha hecho un apoyo a la guerrilla y a los movimientos guerrilleros, ¿no? En Caracas, a 200, 300 metros del Palacio Presidencial, se hizo una estatua para tiro fijo a Marulanda, al fundador de la FARC y de la guerrilla colombiana. Se le hace una estatua y los diputados van al momento en que se va a develar esa estatua. Los diputados del gobierno, quiero decir, obviamente. Los colectivos se difunden, que son organizaciones paramilitares afines al gobierno, difunden con armas. Entonces, ha habido unos mensajes ahí. Tradicionalmente a eso ha existido una destrucción del sistema normativo y judicial. Se ha hecho una politización de la policía. Se crea una policía nueva en Venezuela que se llama la Policía Nacional Bolivariana. Y la directora, cuando se inaugura, dice, esto es una policía profesional al servicio de todos los venezolanos. Y minutos después el presidente y después el ministro dicen, no, esto no es una policía de la burguesía, esto es una policía del pueblo, esto no es una policía antiimperialista, ¿no? Pero bueno, más prácticamente a los cuerpos policiales que en las alcaldías, en las gobernaciones que podían ser de la gobernación, se les desarma, ¿no? A policías que intentan actuar y salen, o a jueces que intentan actuar y salen de los mandatos del gobierno, se les encarcela, y después otro juez ordena su excarcelación y no lo acatan, se pasa años. Es una destrucción del sistema normativo.
hay una fragmentación del país. En definitiva, hay una creación de un estado de no derecho en el país. Una parte del territorio se le entrega a la guerrilla, a los colectivos o a la mafia, que es lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Y bueno, tenemos un no estado de derecho. Bueno, tenemos dos asambleas, la Asamblea Nacional Legal, y al lado se crea el gobierno por otros mecanismos no constitucionales, crea otra asamblea, hay dos fiscales, ¿no? La semana pasada el Consejo Nacional Electoral, nombrado por normas distintas a la Constitución, decide, no la semana pasada, esta semana, decide que se aumenta el número de diputados de 165 a 277, sin basarse en el censo ni ningún cambio legislativo. En medio de todo eso, además, las fuerzas policiales en Venezuela, ¿no? Utilizan una categoría que llaman resistencia a la autoridad, y durante los últimos años han asesinado 7.500, 7.300 personas por año bajo el argumento de haberse resistido a la autoridad. Les pudiera contar de la cantidad de eventos, de esos y de errores por un estudio que hemos realizado sobre cómo se genera ese inmenso abuso y en el cual simplemente se impone y se intenta imponer un control de la sociedad en este momento en que no es posible hacerlo de manera clientelar porque Roberto, ya no tienen. ¿Sí? Roberto, mil perdones. Disculpa la interrupción, pero te quedan 2 minutos, por favor. Lo lamento. Ya, lo tengo acá. Muchas gracias, Sonia, de todos modos, pero lo tenía en mi cronómetro. Ah, perfecto. Muchas gracias. Perdón. No. Decía que estos personas de los cuerpos de policía asesinan. Entonces, la cultura de la violencia en Venezuela ha estado marcado por esta destrucción institucional y por todos los mecanismos la destrucción de todos los mecanismos que tenía la sociedad para el no uso de la violencia. Y se le ha dado paso al uso de la violencia. Entonces, la cultura de la contención para no pasar a la violencia se ha transformado en una cultura de pasaje al acto a la violencia, de sencillamente que los niños digan que es posible matar, que las familias sientan que no tienen manera de resolver sus conflictos por su propia cuenta, o los comerciantes por su propia cuenta, y tengan que apelar al sicariato privado o al uso de policías, también sicarios privados. Es decir, en Venezuela, la cultura de la violencia, es decir, la cultura del uso de la violencia para resolver conflictos y para modelar la interacción social, se construyó en este tiempo por una destrucción sistemática. Y lo particular es que ha sido, a diferencia de otros países, no una destrucción construida sobre cuerpos delictivos, sino la propia acción del Estado, del gobierno y del liderazgo político que ha destruido la cultura que permitía la contención y el no uso de la violencia y la apelación al Estado de Derecho. Eso se destruyó y por eso es que nosotros interpretamos que tenemos esta inmensa violencia y criminalidad en Venezuela. Esto era mi presentación. Muchas gracias, Sonia, por el recordatorio. Disculpadme. Así quedamos. No, para grosería, pues es que no tengo otra forma de comunicaros. Muchísimas gracias, Roberto, como siempre. Una aportación importantísima y estoy segura que en el debate va a haber muchísimas preguntas. Gracias, Roberto. Bueno, vamos a continuar. Es el turno de la doctora María Teresa Martínez Trujillo. María Teresa es profesora investigadora en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Es doctora y maestra en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de París y licenciada en Ciencia Política por el ITAM. Forma parte del programa para México y Centroamérica de Inoria Research, una red de investigadores y analistas que privilegia el trabajo de campo como insumo primordial en la labor científica. Orientada a la investigación, ha colaborado en la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y la Suprema Corte de Justicia en México, así como en el Departamento de Investigación por Encuestas del periódico Reforma. María Teresa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te escucho con la misma atención con la que he hecho a Roberto, que es mucha. Muchas gracias.
Gracias, Sonia, muchas gracias a ti, a Caro y a quienes han organizado este evento. Gracias por la invitación, es una gran oportunidad. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Yo sí, bueno, preparé unas láminas que me ayudan sobre todo a controlar los tiempos. Y básicamente la idea central de mi presentación es un poco preguntarnos cuál es la relación de los mexicanos con la violencia que se vive. Quiero de alguna manera mostrar que lo que tenemos con la violencia en México es una especie de familiaridad sobresaltada. Ahí está todo el tiempo esta violencia con nosotros y de pronto nos acordamos cuando hay algún evento particular que nos hace no poder pasar página respecto a lo que ocurre en temas de violencia. Como es un auditorio realmente variado y los niveles, digamos, de conocimiento sobre México pueden ser muy distintos, me voy a permitir rápidamente hacer una pequeña introducción solamente para mostrar las condiciones de violencia en México. Esta es la curva de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, el histórico desde 1997 y hasta el 2019, y como pueden ver, pues efectivamente hubo un incremento importante alrededor del 2006-2007. La lectura que se ha dado típicamente a esto es, pues bueno, la llamada guerra contra el narco. No hay artículo, paper, capítulo que trate sobre México que no empiece con un bonito. En 2006 Felipe Calderón lanzó la guerra contra el narco. Yo tengo bastantes reticencias a leerlo desde ahí porque me parece que le hace falta toda una explicación, una estructura, incluso hay una gran fragilidad teórica. Ahora voy a comentar un poco sobre eso, pero digamos ese es como el punto de partida. Mi queja con esto es que queremos que esta curva de violencia se vuelva el inicio de la historia, la herramienta con la que explicamos todo, con la que concluimos, y entonces lo único que tenemos es una tremenda miopía. Queremos sacarle a esta curva toda la verdad, y no es más que una curva de registros siempre imprecisos de homicidios. Hace ya un rato hablábamos de lo difícil que es medir los homicidios. Tenemos, por supuesto, la explicación sobre lo que ocurre aquí tiene que ver con la transición a la democracia y cómo se pierden los acuerdos que antes tenía el partido hegemónico, donde por alguna razón todos los narcotraficantes aceptaban comportarse de manera correcta, no violenta. Podían hacer sus negocios, pero no ser violentos. Hay este mito por ahí también, y tenemos ahí un problema, porque en realidad, si concedemos a la versión más modesta de la transición democrática, diríamos que es desde el 2000, que fue el cambio del partido hegemónico que se va de la presidencia y llega el primer partido de oposición. Y ahí lo que vemos es que se mantiene la disminución de homicidios, y en todo caso la transición democrática en México se puede registrar desde los años 80, desde mediados de los años 80 a nivel local, y sin embargo tenemos una tendencia de violencia que estaba más alto. Entonces se nos empiezan a descomponer estas explicaciones. Vemos también cómo en épocas del mismísimo Calderón tenemos un inicio de decremento de la violencia, y esto lo tratan de explicar los teóricos y los estudiosos de México diciendo, bueno, porque ahí el gobierno se dio cuenta que tenía que hacer acciones selectivas, ¿no? Entonces, lo que sí es claro es que el presidente Calderón va dejando una curva un poco más bien hacia abajo, no ya con una tendencia que comienza a bajar. Así en 2012 recibe el gobierno Peña Nieto nuevamente el PRI, y luego tenemos otro incremento por ahí del 2014 y nadie sabe explicarse qué pasó. Nadie sabe explicarse muy bien ni por qué empezó a bajar ni por qué volvió a subir. Y entonces se suele decir que la estrategia de Peña fue más de lo mismo con Calderón, pero no sabemos muy bien qué es ese más de lo mismo, la parte selectiva, la parte violenta, la parte del ejército, etc. Un poco lo que quiero decir aquí es, como verán, exigirle esta curva de violencia que nos explique todo es poco menos que osado. Y por otra parte tenemos lo que sí es un incremento constante que ha pasado con este gobierno y que nos levantamos cada semana y cada mes diciendo, este es el mes más violento. Este es el mes más violento otra vez, este es el mes más violento otra vez, ya acepto. O sea, yo no sé, los que cabecean en los periódicos se les acaba un poco la imaginación de cómo decir, este es el mes más violento. Esto ha generado, la obsesión con esta curva ha generado una especie de relato monocorde para contar la historia de la violencia en México. Y para mí el relato monocorde, ese que cuenta todo el mundo, tiene dos grandes protagonistas. Calderón por un lado, el presidente Calderón por un lado, y el narco por el otro, ¿no? Y cuando tenemos estas historias medio caricaturescas, pues evidentemente estamos dejando un montón de cosas sin entender. Básicamente, lo que quiero decir es, todo cabe en el narcosaco, ¿no? Así como usamos narco todo, ¿no? Narcomanta, narco-homicidios, narcoestado, narcogobierno, bueno, pues todo cabe en el mismo narcosaco, ¿no?
Aquí tenemos esta idea de que se rompe la pax priista con el PRI, el partido hegemónico, que tenía de alguna manera todos en acuerdo, porque Calderón da un palazo al avispero. Tenemos la idea de la fragilidad, la captura y la ausencia del Estado. Narrativa peligrosísima, y ahora voy a abundar en eso. Ahí se cuenta como ese es el inicio de la militarización, de la presencia de los militares en las calles, trabajando, haciéndose cargo de la seguridad pública, y entonces una violación sistemática de los derechos humanos. Los pasos de los analistas son agigantados. Un día hay militares en la calle, de la nada, y pasado mañana hay violaciones sistemáticas, ¿no? Se habla del descabezamiento y fragmentación de los cárteles, y sobre todo se empiezan a asimilar que la seguridad es igual a falta de violencia, ¿no? Como si no tuviéramos esta posibilidad de que la violencia es un instrumento que se puede o no se pueda ejercer, que está ahí y que por alguna razón se ejerce o no, un poco justamente retomando lo que decía el doctor Rice. Bien. A partir de esa visión, lo que estamos haciendo en pocas palabras son narrativas de los buenos, los malos y los peores, ¿no? Narrativas donde suponemos que existe un mundo, un upper world y un inframundo, y que de alguna manera hay una frontera entre ellos, y que lo que ha ocurrido es que el inframundo ha de algún modo infiltrado el mundo de los buenos, ¿no? Una visión simplista que, si me permiten mostrar la mejor manera en ver cómo esto es una caricatura, es así. Básicamente tenemos historias de buenos y malos que de ninguna manera nos explican las entrañas complejas de la violencia y sobre todo históricas. No es mi propósito en esta presentación explicar el origen de la violencia, ni mucho menos. La idea era un poco en esta parte nada más darles un poco de contexto de qué hablamos cuando hablamos de violencia en México, sino más bien responder cuál es la relación de los mexicanos con la violencia. Y les propongo verla a partir de 4 grandes tendencias. La primera es: hay una suerte de nostalgia por la época de los narcos buenos. Si vamos a hablar de la violencia de los narcos, que es como un poco la que nos importa, ¿no? O la que ha obsesionado a todos, diría que hay una melancolía por la época de los narcos buenos. La segunda cosa, se habla mucho de que normalizamos la violencia. Yo más bien diría que tenemos una inquietud selectiva respecto a la violencia, y ahora voy a abundar. Por otro lado, lo que notamos es una actitud punitiva de parte de los mexicanos, y eso va de alguna manera a trascender en lo que una colega que por ahí anda, Anaís Pasos, y yo estamos llamando un principio de militarización bottom-up. Y finalmente, una especie de instrumentalización de la violencia. La violencia no es un fenómeno homogéneo, y por lo tanto tampoco lo son los grupos sociales ni su relación con ella. Entonces, y mucho menos en un país tan complejo y tan diverso como es México. Razón por la cual es importante concentrarse en algún sector en particular y en algún lugar en particular. En buena medida porque así está elaborada mi tesis doctoral, pero también porque me parece relevante. La idea aquí es trabajar en particular con los empresarios, un grupo muy interesante porque son víctimas de delitos, pero al mismo tiempo tienen el poder de gestionar el delito que no tienen otros grupos. En el mismo saco, es paradójico porque en el mismo saco te caben poderosas víctimas, déjenme ponerlo en estos términos. Esto proviene de mi tesis doctoral, pero bueno, solamente es un repaso en términos metodológicos, es sobre todo cualitativo, pero quiero decir que vieran en el mapa, estoy hablando es México, el occidente de México, y voy a retomar algunos datos que son también nacionales. Muy bien. La primera idea es que existe una nostalgia por los tiempos de los narcos buenos. Un empresario me cuenta cómo en los años 80, en los buenos años 80, los narcos andaban aquí, digamos en Guadalajara, y había respeto, ¿no? O sea, podían compartir, podrían estar la mamá de un narcotraficante en clases de cocina con su mamá, pero había respeto, y si uno les decía, váyase señor, el señor se iba. Hay un consenso sobre el respeto a los límites en aquella época y sobre la idea de que el narco y la sociedad eran esferas separadas, ¿no? Evidentemente esto se nos va a hacer pedazos como vayamos avanzando en el análisis. La nostalgia de los narcos buenos también tiene que ver con la idea de que antes no mataban a nadie, que incluso podían tener presencia invirtiendo en las ciudades, construyendo casas, construyendo grandes empresas, sin matar a nadie, ¿no? Nos dice este empresario, la crisis de los 80s, esta que pegó por toda América Latina, que inaugura la década perdida, dice, aquí no la sentimos porque los narcos estaban con su dinero resolviendo todo. Para mí, eso es el principio de esta historia del elefante en la sala. El narco vive, se entraña, digamos, en el sector económico, y todos de alguna manera lo tocan. Sabíamos que estaban ahí, dice este sujeto, pero no mataban a nadie.
Evidentemente, cuando revisamos con detalle y de manera histórica, pues en realidad sí estaba, la violencia sí existía, la violencia sí estaba ahí, probablemente no tan en nuestras narices como está hoy, pero ahí estuvo siempre. Esto es un poco lo que quiero decir, es los buenos tiempos que nunca fueron. Estos son un par de extractos de una gaceta mercantil, una comunicación entre empresarios que viene de los años 70, 74 y 76 respectivamente. En la primera van a ver un columnista que empieza a reflexionar con encabezados de periódicos que dicen, entre otras cosas, sostuvieron nutrida balacera con la policía antes de caer. Venadearon al fontanero en el Batán al confundirlo. Lo amenazó con arma y le exigió dinero por un rayón del auto. Pandilleros en la colonia Santa María lo hirieron a tiros. Delegado agrario asesinado a tiros. Todo esto podríamos cambiarle la fecha a 2020 y perfectamente lo encontraríamos en la prensa. Es decir, probablemente lo que ha cambiado es la cantidad y la visibilidad, pero no necesariamente la ocurrencia de la violencia. Por otra parte, es importante conocer que es fundamental la conciencia de una amenaza. El otro extracto es una evidencia de cómo había un grupo de universitarios que en esa época eran muy violentos, de grupos de estudiantes que era la época de la guerrilla urbana, que iban a pedirle dinero a los empresarios y dicen los empresarios y a veces cuando uno se niega pueden tornarse violentos. Vienen a exigirnos donativos. Y termina diciendo, pongan atención, no están obligados a dar nada porque esto se podría convertir en verdaderos actos de extorsión. A mí no me queda muy clara la diferencia entre una petición con amenaza de un donativo y un verdadero acto de extorsión. Para mí esto es en toda regla un acto de extorsión. Pero María si no tienen... Teresa, Sí. Perdón, 2 minutos, por favor. Sí, nada más. Sí, gracias. Fue muy rápido. Bueno, voy a ahorrarme muchos detalles. Básicamente lo que vemos es cómo se redefinen los límites y cómo lo que pensábamos que era sostenible en realidad no lo es. La siguiente parte tiene que ver con la idea de la normalización de la violencia. En México, esta es una encuesta que apareció ayer, la inseguridad es el problema más importante históricamente. Esto lo vamos a ver sostenido con lo mismo Calderón, Peña que con Andrés Manuel. Y básicamente me importaba aquí mostrarles cómo cuando descomponemos la idea de qué es eso de inseguridad pública como principal problema, lo que tenemos es que apenas el 15% habla de violencia, asesinatos y matanza. Lo demás es seguridad, es delincuencia, es narcotráfico, son asaltos. En realidad, para los mexicanos el problema no está tal cual en el tema de la violencia. Esta normalización en los empresarios pasa por dos cosas. La primera es la gente que dice, hay balaceras en las calles, enfrente de mi sucursal, pero no son contra mí, porque esa es una violencia que ocurre entre ellos, es de ellos. ¿De quién es esa violencia? Por otra parte, está esta idea de que a menos que maten a uno de tus hijos, como es el caso de este empresario, entonces sí, esa violencia me pertenece. La relación con la violencia del narco ocurre entre ellos, por algo lo mataron, el narco estaba metido, y por otro lado, un asesinato del narco es cosa juzgada para la opinión pública. Es decir, ya no se tiene que explicar ni quién lo hizo ni cómo lo hizo, eso es cosa juzgada, eso es del narco. Las dos últimas partes tienen que ver con esto que es la actitud punitiva y si bien después podemos ahondar en ello. Básicamente, esta es una encuesta que viene de ayer, de la presentación del País México, donde muestra la opinión de los mexicanos sobre la intervención del ejército en labores de seguridad. 71.4%, perdón, está muy o algo de acuerdo. Y eso lo que significa es que básicamente estamos justificando la idea de la presencia del ejército. Esto es solamente para mostrarles cómo en México existe una importante confianza en las instituciones de seguridad a nivel armado, es decir, ejército, marina, no así en las policías. Así que si creemos en ellos, pues perfectamente podemos justificar que sean parte de esta estrategia. Esta es una encuesta de Identa Consultores de 2019, donde muestra que la gente cree que el narcotráfico, el crimen organizado tiene más control que el gobierno, y en todo caso, el 50%, apenas el 50%, está muy de acuerdo con la idea del presidente López Obrador de que la violencia no se combate con violencia. Hay un 50% que estaría dispuesto a transigir respecto a esto. Esto me lo voy a saltar solamente para mostrarles que los empresarios son los primeros que dicen, cuando hay un problema, le decimos al gobierno desde los 90s, traigan al ejército para que empiece a resolver, ¿no? Es una petición bottom-up. Y finalmente, la idea de la instrumentalización de la violencia es solamente para mostrarles cómo lo que tenemos es un conjunto de actores violentos. No nada más es el narcotráfico, no nada más es el crimen organizado, sino un grupo de actores violentos, que esto lo define Vadim Volkov en su libro sobre empresarios de la violencia,
Y todos estos son grupos que están dispuestos a dar protección porque tienen un saber hacer violento. Si además le agregamos, como yo propongo, una idea de qué es lo que protegen, vamos a ver que hay transacciones legales y ilegales. Después podríamos hablar de las combinaciones, pero aquí lo que me importa, y con eso quisiera cerrar, es esta idea de que un empresario podría servirse del narcotráfico para el cobro de una deuda legalmente contraída. Es decir, es una deuda que hicimos como un negocio legal y que en cambio el narcotráfico, ese señor violento que parecía que estaba en otra esfera que no era la mía, perfectamente puede venir a cobrar una deuda en el mundo de lo legal, ¿no? La implicación es más compleja. Así que podemos concluir que la infiltración, esta imagen de infiltración del mundo de los buenos y de los malos, se parece más bien a esto, una especie de configuración enredada donde es difícil definir quién es aquí el actor criminal y quién no. Y solamente como recomendaciones, hay que tener una perspectiva local con sectores específicos, hay que salirnos del círculo rojo y comprender cómo los diferentes sectores entienden y explican y dan sentido a la violencia. No son fenómenos ahistóricos y tampoco son fenómenos apolíticos, y la violencia es apenas uno de los varios recursos disponibles que hay en este enredo que ya les mostraba de las configuraciones. Muchas gracias. Perdón, espero no haberme pasado. Gracias, María Teresa. Muchas gracias. Bueno, voy a pasar a una rapidísima exposición del currículum vitae. Ay, perdón. ¿Por qué no? Un segundito. Disculpen. Intento llegar. Aquí está. Muy bien. Bueno, vamos, como les decía brevísimamente, a hacer la presentación del doctor Alan Ferreira. Marcos Alan Ferreira es profesor asociado en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa, Brasil, y profesor visitante en la Universidad de NUR, Bolivia. Fue investigador visitante en la Universidad de Manchester, Reino Unido, y la Universidad de Uppsala, Suecia. Es autor de 4 libros en Relaciones Internacionales, Paz y Seguridad, y ha publicado en revistas internacionales como International Studies Perspective, Journal of Political Science Education. Actualmente lleva a cabo la investigación Actores no estatales violentos como desafío a la paz en Sudamérica. En este caso, estás en el uso de la palabra, doctor. Te rogaría, por favor, máxima puntualidad y me veré obligada a interrumpirte nuevamente en unos segundos. Disculpen, pero aquí... perdón. Y te doy la palabra, disculpa. Gracias. Bien, muchas gracias, Sonia. Gracias también por la invitación de la... Perdão? Agora sim? Ahora. Então, les agradeci a Sônia e Carolina, e é gosto falar pouco da cultura de violência em Brasil, e é interessante como eu lo que he preparado para esta manhã ou tarde, dependendo de onde estão, está muito relacionado com o que Maria Teresa apresentava, de como que la cultura de violencia debemos tener una perspectiva histórica misma. Y en el caso de Brasil en particular, esto es central, muy importante, ¿no? Primero que, en general, cuando hablamos de Brasil, muchas veces, no sé si ahora, en la condición que Brasil pasa políticamente, pero en general tenemos una idea de un pueblo alegre, que le gusta mucho el fútbol, muy pacífico, pero cuando miramos la historia misma de Brasil, vamos a ver que una cultura de violencia está desde cuando se empieza todo el proceso de colonización ahí, cuando Portugal llega en el siglo XVI a Brasil, ¿no? Y dentro de la perspectiva histórica, una violencia que empieza ahí y no termina, ¿no? Si vemos ahora que, por ejemplo, por parte del Instituto Mexicano de Seguridad, Justicia y Paz, por ejemplo, desde las ciudades más violentas del mundo están en Brasil, según su último informe. En los años anteriores era aún mayor este número. Y tenemos el triste número de alrededor de 50.000 muertos al año por homicidios intencionales en Brasil, ¿no? Entonces tenemos un número muy alto. Algo que
ha empezado dentro de una idea de colonización que muchos miraban como una colonización benigna y dentro de una idea de que habría en Brasil una democracia racial, algo así, pero creo que es mucho por cuenta de la manera como se cuenta la historia de Brasil, porque si miramos más a fondo las historias de conflictos, vamos a ver que Brasil no es tan pacífico como se parece, ¿no? Basta se acordar que ya en siglo XVI, por ejemplo, los nativos tamoyos en el siglo XVI ya intenta crear una confederación y contestar al poder portugués y busca el reconocimiento por parte de una marginalización que ha empezado en los indígenas, que ha dicimado 90% de los indígenas en solamente 100 años, desde 1500 a 1600, ¿no? Si saltamos ahí históricamente, vamos a mirar también que en la región norte de Brasil tenemos el conflicto llamado Cabanagem, entre 1835 y 1840, un conflicto que poco se habla dentro de la historia de Brasil. En general, leemos mucho sobre la guerra de Paraguay, pero este conflicto en particular, que contestaba los portugueses en particular, ha generado más de 40.000 muertos y casi toda la población masculina de la ciudad de Belém do Pará, que es una metrópoli hasta hoy muy importante, fue prácticamente dicimada en este conflicto en particular, ¿no? Y si miramos, es una violencia que está en los dos espacios sociales, si dividimos ahí en lo rural y lo urbano, ¿no? Si por parte si una cultura de violencia ha sido creada de manera muy fuerte por cuenta de la monocultura, de la caña de azúcar, después por otras, la pecuaria, la búsqueda por oro y otros. En la área urbana, si miramos históricamente, para no quedar tanto en lo histórico y llegar un poco más en lo actual, vemos que el cambio de la violencia se empieza de manera muy clara después de la proclamación de la República en 1889 en particular, ¿no? Tenemos primero la revolta de la Armada, apenas 2 años después, en la búsqueda de la Armada por mejores condiciones, el uso de no violencia, ya que era común el uso de violencia contra la Armada en este periodo. Y también vamos a ver que la violencia política se va a tornar una constante en el medio urbano de Brasil. Entonces, es importante notar que hay varios y varios episodios de violencia política que se pasa después de la proclamación de la República en 89, ¿no? Por cuenta de ser algo más cerca, en general hablamos bastante del golpe militar y la represión que ha generado después de 64, pero podemos enumerar también que la propia proclamación de la República fue un otro golpe militar, así como también las revoltas de los tenientes en 1924, el golpe de Vargas en 1930 y después la creación, el golpe dentro del golpe en 1937 y ahí finalmente el golpe militar en 64, que una vez más, aunque hablemos mucho de la guerra urbana, ha victimado especialmente la población indígena, en que hay más de 8.000 muertos en el contexto social de Brasil en particular. Y ahí llegamos a la violencia urbana hoy, ¿no? Primero que hizo este repaso histórico, primero para que pensemos que dentro hay una construcción muchas veces de la historia de Brasil, de que la violencia está muy presente actualmente, de que históricamente el Brasil es un país más pacífico, que ha entrado en pocos conflictos, en general se habla mucho de la guerra del Paraguay, pero si miramos históricamente la historia de Brasil, vamos a ver que somos permeados de conflictos y la búsqueda de reconocimiento por parte de grupos que son marginalizados en esta sociedad. Sea la guerra de la Cabanagem en el siglo XIX, o sea, actualmente, cuando miramos el conflicto relacionado al crimen organizado de la policía, hay mucho de esa cuestión de la desigualdad, se fue creada históricamente en Brasil, ¿no? Y hoy día, cuando miramos a la violencia urbana en particular, que es donde quiero hablar un poco más, que es donde está mucho de esa cultura de violencia, es importante ver cómo que cuando miramos en la cultura de violencia, algo que estoy intentando en mis últimas investigaciones tentar desarrollar más, hay un peligro cuando pensamos en dividir la idea de violencia política y violencia criminal,
cuando hablamos en particular del caso brasileño. Porque muchas veces cuando hablamos de violencia política, si hablamos de conflictos como guerras civiles o golpes de Estado, entre otros, pero en el caso de Brasil en particular, la violencia, vamos a decir, criminal, esta diferenciación entre la diferencia criminal y política, caminan bastante juntas. Y ahí voy a dar algunos ejemplos para mostrar esto. Por ejemplo, en la década de 1970, nós temos um período mais duro da ditadura militar em Brasil e, ao mesmo tempo, também vários, enfim, seriam insurgentes, não, como disse o regime militar naquele momento, são presos na prisão de Isla Grande, em Rio de Janeiro, uma prisão, uma das mais importantes durante esse período de repressão. Na mesma Isla Grande, ali se quedavam arrestados a gente que cometía crimen en las montañas allí de la ciudad de Rio de Janeiro en general, las favelas, entre otros. Allí, por ejemplo, se empieza un proceso de transferencia de conocimiento, podemos decir así, de cómo organizar el crimen, ¿no? Esta interacción que hay entre la gente que había sido preso por ser presos políticos juntamente con criminosos comunes, hace con que poco a poco el crimen organizado crezca y deje de ser solamente un grupo que organiza el famoso juego de los animales, ¿no? El famoso jogo do bicho, como decimos en portugués, para ser también un grupo criminal más organizado. Y ahí también, en la prisión de Isla Grande, en la década de 70, según los registros históricos de varios amigos brasileños, es cuando se nace también el Comando Vermelho, o Comando Rojo, una de las organizaciones criminosas más importantes hasta hoy, en Sudamérica y quizás el mundo, especialmente el tráfico de cocaína. Importante que el Comando Vermelho acaba también se utilizando mucho de la geografía misma de Rio de Janeiro, ¿no? Quien conoce Rio de Janeiro sabe que es una ciudad que hay varias montañas ahí y la histórica desigualdad social en Brasil puso que la población más pobre que venía del campo a trabajar en Rio quedase en estas montañas o en estos morros, como decimos, ¿no? Y allí el Comando Vermelho o Comando Rojo, como prefieren, ha percebido que serían áreas estratégicas para guardar la cocaína y distribuir en otras partes de Brasil. Y ahí se empieza a organizar de una manera que en los años 90 y después 2000 van a surgir otros grupos que van a competir por este narcotráfico. Aquí es solamente una parte de cómo esta cultura de violencia se está involucrada también dentro de la violencia política, ¿no? Cómo que los grupos, que esta interacción muchas veces entre los grupos criminosos, la violencia política, hace empezar una de las principales organizaciones criminosas de Brasil. Pero es importante también tener una perspectiva más allá de Brasil. Esto solo es posible porque hay también un enfraquecimiento de los carteles colombianos en los 90 que hace con que el crimen organizado en Brasil gane bastante fuerza. No es coincidencia, por ejemplo, que nós temos no solamente el crecimiento del Comando Rojo, como también del primero Comando da Capital, que es una organización importantísima, que se creó en 93. Otras organizaciones en Río también van a surgir en los años 90. Y estos grupos también avanzan porque, y ahí es una paradoja interesante, quizás para discutirmos después el debate, se crece también porque eles ganan algún grado de legitimidad en las áreas donde actúan por cuenta de la represión misma de la policía. Y aquí traigo más una vez como la idea, la violencia política y criminal están como muy conectadas, ¿no? Entonces, hay varios libros que han demostrado recientemente cómo que hay y incluso Carolina ha presentado ayer sobre eso, ¿no? Cómo que se crea una gobernanza criminal, mucho porque se crea una legitimidad en estos espacios sociales, cuando la policía o el Estado mismo solo llega allí cuando es para reprimir la población. Áreas que muchas veces son olvidadas, ¿no? Dentro de Brasil. Y aquí tenemos una característica importante que se pasa en Brasil, no conozco muchos otros países, quizás sea otro tema interesante para el debate, que la estructura misma de la policía no ha cambiado después del final del régimen militar. Nos tenemos policías por estados, Brasil es una federación, y estas policías son militarizadas, tienen una estructura jerárquica muy parecida con el ejército mismo, y muchas veces son entrenadas no necesariamente para
proteger la comunidad y proteger la ley de una manera general, pero sí para muchas veces reprimir. Y no es coincidencia que en dos de las ciudades donde la represión fue más fuerte, que es São Paulo y Río, es donde hay más relatos también de violencia policial en Brasil. Y hay varios estudios demostrando esta cuestión en particular, ¿no? Solamente para mirar, aunque las estadísticas de Venezuela que el doctor Briceño León ha presentado sean mayores, pero en solamente 7 años las últimas estadísticas muestran que fueron 18.000 personas que fueron muertas por la policía en Brasil. Es un grupo de gente muy alto, ¿no? Y aquí la policía del Río y de São Paulo se destaca en como las policías militares que más matan en Brasil, tanto proporcionalmente como en números absolutos. Y ahí yo quiero, al final, trazer una reflexión cuando hablamos de esa cuestión de la cultura de la violencia, que es como que en Brasil se ha profesionalizado el uso de la violencia, un término que gostaria de desarrollar más en estudios futuros y de que estoy ahora preparando, ¿no? Porque como decía, en los años 70 hay una organización mayor de grupos como el Comando Vermelho, después tenemos en 93 el primer comando de la capital que van cambiando poco a poco y hoy se torna el principal grupo criminoso en Brasil en particular. Y estos grupos se han profesionalizado y utilizan la violencia de manera muy estratégica, podemos decir así. En cuanto la policía se ha profesionalizado por las razones históricas que sabemos de Brasil y la manera como no han cambiado algunas de esas circunstancias históricas, como miramos durante la dictadura militar, el crimen organizado ha aprendido a utilizar la violencia de manera muy estratégica. Por ejemplo, cuando miramos el caso de la violencia que existe en Brasil desde 2016, en particular en el norte, por el control de la llamada Ruta del Solimões, del río Solimões, que es la ruta que lleva mucha de la cocaína que sale de Colombia, saliendo por el estado de Pará o Ceará para que llegue a la Europa o África en particular. Los episodios de violencia son muy violentos, pero puntuales. Son momentos intermitentes. ¿Por qué? Porque la profesionalización de grupos como Comando Vermelho y el primer comando de la capital ha percibido que mantener una guerra constante, aunque sean enemigos, queda el Estado más cerca de ellos. Queda la prensa también mucho más cerca de ellos. Es muy más costoso también mantener una guerra de larga duración, ¿no? Entonces, hasta mesmo la manera como se utiliza a violência en estos grupos son muy estratégicos y cuando necesario incluso van se involucrar en actos, vamos decir así, embora pueda parecer una paradoja, de no violencia en las áreas donde son hegemónicos, evitando. Marcos, 1000 perdones. Te queda un minuto. Ok, Disculpa. sin problema, ya estoy concluyendo. Entonces, estos son algunos elementos que quería traer nesse debate sobre cultura de violencia. Primero, que la violencia es algo que se fue construido históricamente cuando miramos en Brasil, y la idea de un país pacífico es, si miramos históricamente, una falacia. No podemos decir que no existe eso. Segundo, que la violencia criminal y política es difícil de dividir cuando miramos históricamente el Brasil. Y tercero, este aspecto de cómo hay una profesionalización de la violencia, tanto por parte del Estado mismo, del crimen organizado, y quizás también, este es un otro tema que algunos amigos están desarrollando, de la parte de la prensa también, ¿no? Por parte de cómo mirar y cubrir estos actos de violencia. Aunque sabemos que, diante de esa cultura de violencia, para también no terminar con una visión solamente negativa de todo eso, hay varios grupos que están buscando, de alguna manera, cambiar este escenario, sea con los proyectos de servicio en universidades, como vemos aquí en Paraíba, o mesmo de organizaciones no gubernamentales en Río y en São Paulo, que es también un objeto de estudio por parte de muchos sociólogos y cientistas políticos de Brasil, de que cómo que esas pequeñas acciones para cambiar esa cultura de violencia puede ganar más fuerza, especialmente con la población más joven. En fin, este serían algunos comentarios generales de mi parte. Gracias.
Bueno, gracias a ti, mil gracias, en realidad mil gracias a los tres, les agradezco mucho el esfuerzo de síntesis que han hecho voy a empezar el turno de preguntas, si les parece bien, podemos, según vayan aumentando las preguntas, ya hay bastantes, voy haciendo rondas de preguntas, se las transmito desde el chat y por el mismo turno de exposición ustedes las van contestando, por favor. Entonces, yo queda fatal, pero lo siento, no puedo evitar la tentación. Es que las exposiciones han sido tan magníficas que se me ocurre hacer una primera pregunta-comentario. Hay moderadores que lo ven bien, otros fatal, y yo no lo veo muy bien, pero no me puedo aguantar. Entonces, verán, es que me parece que han quedado todas las ponencias muy, muy bien conectadas y articuladas, ¿no? Y cómo ha quedado tan bien, y me parece que ustedes han roto con tantos... prometo que no estaba hablado entre los ponentes, solo he planteado el tema, pero como ellos tres son analistas en el sentido más pleno, pues lo que han querido son romper con estereotipos y prototipos y han sido acertadísimos y muy oportunos en hacerlo. De acuerdo a eso, yo quisiera apuntar algunas cosas y hacer varias preguntas incardinando las tres. Porque claro, María Teresa ha dicho que no hay buenos y malos y que los buenos y malos, como bien ella ha expresado en su dibujo, están viviendo juntos y a veces implicados, ¿no? No hay posibilidad de buenos y malos, mundo criminal, yo le llamo, María Teresa, mundo ilegal. No existe esa separación en la realidad. Además de eso, el doctor Briceño ha planteado una cuestión que es clave, ¿no? Y es la responsabilidad. María Teresa también lo decía, ¿no? De alguna manera, aunque ha roto también en eso muchos estereotipos, pero estoy muy, muy de acuerdo con el doctor Briceño cuando ha planteado que lo cierto es que el Estado, ¿no? El mensaje, la cultura de violencia que se transmite desde el Estado es absolutamente trascendental y vertebral para entender la cultura de la violencia de una sociedad. Y estoy muy de acuerdo. Y por último, también Marcos ha dicho que, y estoy plenamente de acuerdo, la cultura de la violencia no es reciente, es histórica en América Latina. Y ahí empiezo a hacer mis preguntas. Como es histórica, Marcos ha planteado un argumento que me parece muy interesante y es asociar, si no te he entendido mal, Marcos, el pasado dictatorial con una cultura de la violencia. Me pregunto si esa asociación, creo que no, coincide siempre. Y se me ocurre el caso venezolano, ¿no? No hay durante los periodos, o mexicano, no hay una dictadura en sentido estricto durante, vamos a llamarle, la Guerra Fría, desde la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo soy en países que ni muchísimo menos tienen los mismos niveles de violencia, pero tienen niveles y una cultura de la violencia muy marcada, ¿no? Con lo cual, yo creo, y esta es otra pregunta, y por esta parte ha apuntado también el doctor Briceño de forma muy clara, y de hecho su observatorio tiene publicaciones en este sentido, que esto tiene que ver, esta cultura de la violencia, con una no cultura de la legalidad. Es decir, con una ausencia del derecho. Y ahí me pregunto si dependiera de esto, si el Estado es, por supuestísimo, Roberto, responsable, pero hasta qué punto también es la sociedad. Y esto es algo que se retroalimenta. Quiero decir, ¿la cultura de la violencia es únicamente el Estado responsable de la violencia? Y mi impresión es que no. Mi impresión es que es una cuestión de intercambio dinámico y que por eso hay cultura de la violencia en América Latina, porque es histórica y porque más allá de... Estoy simplificando mucho, por favor, más allá de los estados o no, lo cierto es que a mi modo de ver creo que ha habido un escaso apego a la legalidad. Y en coyunturas determinadas, aunque cuando las generaciones anteriores, como marcaba el doctor Briceño, no habían sido formadas en esa violencia,
las circunstancias también eran diferentes, ¿no? Y por tanto no estalló la violencia, pero había ya una falta de cultura de legalidad que hace posible que en lugar de ser la norma la que regule la convivencia, va a ser en un momento dado la violencia cuando se junten todos los elementos necesarios para ello. Ya, perdón, me callo. Y es que ha sido tan interesante sus tres intervenciones que de verdad me parece que es para estar hablando aquí 3 días y espero que lo hagamos porque ha sido interesantísimo. Bueno, les dejo ahí eso apuntado y voy a plantear, mil perdones por el abuso de tiempo y de posición, ha sido todo un abuso y quiero enmendarlo de inmediato. Miren, ha habido una primera pregunta que es interesante también, de Guillermo Carrasco, en el que plantea si fue buena idea crear una nueva política en México para mejorar la seguridad en el país. Me imagino que el señor Carrasco se está refiriendo a la gendarmería, ¿no? Como yo me he extendido mucho y por incorporar una pregunta más, hagamos esta primera tanda si les parece y por el orden que han expuesto, en la medida que se encuentren aludidos, hacen referencia a lo que consideren más oportuno. Muchas gracias. Roberto, ¿te parece que inicies tú las respuestas? Y porque como lo hacemos en el orden de intervención... Ah, no, perfecto, perfecto. No sabía cuál era el orden que vamos a utilizar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No hay una asociación entre que uno puede establecer entre dictadura y violencia. Lo que es posible establecer es una relación entre no Estado de Derecho y violencia. Exactamente. Son 2 cosas. Claro, ¿qué es lo que sucede con la dictadura? En la dictadura no hay Estado de Derecho, pero hay una imposición normativa arbitraria, brutal, fuerte. Entonces, lo que hace una dictadura no es distinto de lo que hace una banda de narco en una zona, lo que hace la guerrilla colombiana en la frontera, lo que hace, que mencionaba Marco, o Comando Vermelho, ¿no? O en Río, el control de las favelas, las órdenes que se pueden aplicar y que Marcos y otros en las favelas, que aquí, ninguém aquí roba, nadie aquí roba, lo impone, pero es una dictadura que se impone, es una ley, no es ley. Entonces, lo que ha ocurrido y lo que ocurre es una carencia de Estado de Derecho. ¿Qué sucede también en la cultura? Que no lo hemos revisado porque no está. Bueno, las políticas de mano dura de Centroamérica, por ejemplo, son muy claras, ¿no? Son unas políticas que al final lo que están haciendo es aumentar, ¿no? el no Estado de Derecho, porque la mano dura lo que es un violentar el Estado de Derecho. La letalidad policial que tienen, que la hay en Brasil, que la tenemos en Venezuela, que lo hay en muchos países. La letalidad policial es una forma de dictadura, por así decirlo. Es decir, es un ejercicio autoritario de la norma y no construcción de institucionalidad y de norma. Mi punto es que la contención de la violencia, la sociedad no violenta, tiene que hacerse a partir de las normas, que es el sustento de la libertad y de la democracia. No puede hacerse a partir de la violación de las normas, del quiebre de las normas, así sea por la policía o por la presidencia de la República. Es mi punto frente a esto, Sonia. Muchísimas gracias, muy de acuerdo, Roberto, gracias. María Teresa, por favor. Sí, muchas gracias, Sonia. La verdad que son preguntas todas muy interesantes. Yo estoy completamente de acuerdo con que es difícil establecer la relación entre pasado dictatorial y la violencia. Sin embargo, sí creo que el pasado dictatorial le da forma a cierto tipo de violencia que estamos viviendo, ¿no? En México tienes razón, no existió como tal una dictadura militar, pero existió y el ejército estaba ejerciendo la parte de exclusión de este gran incluidor que fue el PRI, ¿no? O sea, al final el ejército desaparecía personas. Y creo que en ese sentido es importante tomar en cuenta esta idea del pluralismo violento. En América Latina la violencia no ha estado ahí, digamos, para
destruir a los estados, sino para construir a los estados. Los estados se han formado y reformado a través también de la violencia. Más que una desviación, ha sido un instrumento. Y con esta idea de quién es el responsable, regresaría al punto de la narrativa. La narrativa que tenemos sobre la violencia la construyen los estados con formas de comunicación y la generamos y la alimentamos todos, incluidos los analistas y los investigadores. Por supuesto. El momento en el que decimos estos son estados frágiles, estados capturados, le estamos abriendo la puerta precisamente a las políticas de mano dura, porque lo que es frágil se resuelve con dureza, ¿no? Si tenemos un problema de estado frágil, lo resolvemos con manos duras, ¿no? Si pensamos un poco en eso, vamos a andar con más cuidado, pensando qué tipo de narrativa contamos de por qué ocurre lo que ocurre, cuando en realidad ni Brasil, conozco mucho menos el caso venezolano, pero ni Brasil ni México son estados frágiles, porque ya decía bien Marco, cuando hay que estar presente para reprimir a la población, tienen con qué. Entonces, algo así como frágil, no son. Y terminaría con la pregunta específica sobre la política de seguridad en México. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál nueva política? Porque también hay que considerar que no hay una sola forma de política en México. No, perdón, María Teresa. La pregunta era policía, nueva policía. Perdón. Entendí que política de seguridad. La nueva policía como la gendarmería, pues otra vez el tema es el matiz de qué tan diferente es esta Guardia Nacional respecto, o sea, si no es lo que aquí en México se ha discutido mucho, si no son los mismos soldados con uniforme diferente. Y lo que es más importante, si no realmente se ha transformado la comprensión de cómo se debe tratar el problema de seguridad, que es uno, y de violencia, que es otro. Si seguimos pensando que lo que falta es policía de calle o militar, seguimos tratando el tema desde la misma lógica, ¿no? Desde el mismo planteamiento de esto es una desviación que se tiene que combatir con quien tenga la capacidad violenta de combatir, ¿no? En ese sentido, yo diría que yo siento al gobierno actual bastante más perdido que sus antecesores, que ya estaban muy perdidos. Muchísimas gracias, María Teresa. Marcos, por favor. Sí, muchas gracias por los comentarios. Yo comparto con esa idea que Roberto ha traído de que es más una relación entre no Estado de Derecho y violencia. Y también es importante cuando reflexionamos sobre eso, como que Brasil tiene un caso en particular en que quien ha cometido las violaciones de los derechos ha recibido una amnistía y que hizo con que la cultura de impunidad que ya existe no solamente desde la dictadura, pero muy antes, se va como se reproduciendo. Y aquí creo que es fundamental también cuando pensamos en la cultura de violencia, como que esto también está conectado con una cultura de impunidad también. Tanto por parte de cuando el Estado hace los crímenes y los agentes del Estado no son punidos, como también la gente de la sociedad civil que necesariamente comete los crímenes y muchas veces no son punidos dependiendo de dónde está ubicado, ¿no? Y quería también comentar sobre esa relación, esa asociación que ni siempre coincide, que más allá de esa cuestión, hay también hay un aspecto importante que en Brasil no se ha reformado la policía. La estructura se mantiene, aunque tenemos una constitución ciudadana de 88, la estructura de la policía se mantiene mucho como era la época de la dictadura misma. Y ahí por fin, un último comentario en este tema que me gustó, esto que María Teresa comentaba, ¿no? Que como la idea de Estado frágil puede abrir para que se utilice más políticas mano duras. Yo quizás cambiaría de que en la América Latina necesariamente tenemos, en el caso de México, en Brasil, el Estado frágil, pero un Estado negligente. Muchas veces un Estado negligente de manera proposital, en que algunas áreas que no me interesa invertir en políticas públicas, no voy a invertir y voy a continuar negligente. No es porque soy frágil, pero que no quiero, ¿no? Sí, porque si de alguna manera, mira el ejemplo de Río de Janeiro, ¿sí? Caminamos en una playa en Ipanema o Leblon, vamos a ver bastante policía, mucha gente ahí. Y en los morros o favelas vamos a ver la policía de una manera absolutamente distinta. Hay policía comunitaria cuando al Estado le interesa tener policía comunitaria en la parte donde le interesa. Y en ese sentido me gusta mucho el concepto que desarrolla una
una socióloga británica que es la doctora Jenny Pierce, cuando habla que en América Latina hay un estado perverso muchas veces. No es un estado frágil, pero hay una cierta perversidad en la manera como ese estado actúa, en que muchas veces siquiera garantiza el monopolio legítimo de la violencia porque no quiere. Muchas veces si un grupo criminal allí controla y de alguna manera eso me sirve para las próximas elecciones, dejemos ahí, ¿no? Esto que se pasa muchas veces desafortunadamente. Entonces me gusta esa reflexión de cómo tenemos que tomar mucho cuidado en esta idea de Estado frágil, porque ni siempre es frágil. El Estado hace propositalmente su fragilidad ahí, que es mucho más una negligencia. Muchísimas gracias. Gracias. Nos quedan 15 minutos y cada vez hay más preguntas, así que yo voy a hacerlas lo más breve posible y les ruego a ustedes también por el mismo motivo que también sean breves en sus respuestas. Carolina Sampoc quiere disculparse porque lamentablemente tenía clase y ha tenido que salir un poquito antes. Ha dejado escrito: parecía ser, de acuerdo a lo dicho con los señores Briceño y Martínez Trujillo, el régimen político y su administración están vinculados a la cultura de la violencia. Sin embargo, ¿hasta qué punto la captura, ¿no?, y ella lo pone entre comillas, de los estados analizados por parte del crimen organizado se relaciona con la mayor tolerancia a la existencia de la violencia en la vida cotidiana? Voy a seguir haciendo otras preguntas y entonces ustedes ya hacen una respuesta general. Se dice también, hay otro correo que plantea, ¿piensan que el factor económico es determinante en la producción de la violencia? Por ejemplo, disputa entre los actores armados no estatales por el control del mercado de drogas. Otra pregunta. Si de cultura hablamos, pareciera que lo expuesto permitiría usar una adaptación del conocido aforismo sobre la calidad de los gobiernos que tienen los países y decir: los pueblos tienen la violencia que se merecen. Otra pregunta más para los panelistas. ¿Es posible cambiar las dinámicas de violencia y la narrativa? ¿Y por dónde empezar? Esa pregunta es dificilísima. Para los panelistas, ¿ustedes creen que la última crisis del capitalismo 2008 y cómo los gobiernos responden con políticas neoliberales reflejó tuvo un reflejo en la creciente extensión y organización de los grupos armados no estatales en América Latina? Yo creo que lo dejo aquí porque es que sigue habiendo muchas preguntas y ustedes no van a poder contestarlas. Por favor, si son tan amables, por el mismo orden. Bueno, voy yo, Sonia. Sí, por favor, claro, Roberto. Bueno, tomar algunos elementos y continuar con alguna de la discusión. Bueno, yo creo que hay algunos aspectos que están. Continuando con la visión entre dictadura y violencia, quería traer a colación el caso de Chile. Chile tuvo una dictadura militar muy fuerte, y de las más crueles y brutales de América Latina, y Chile no tiene violencia. Es decir, se puede decir que prácticamente es el país con menos homicidios y menos violencia en el país. Y una policía, como eran los carabineros, que era una policía muy fuertemente represiva y que lo ha sido, después pasa a ser una policía de mayor cercanía y de las que tiene mayor aceptación en la población de América Latina. Entonces, creo que hay que ver otros factores y para mí esos factores es cómo se regula la normalidad, cómo se establece la institucionalidad allí. Entonces, creo que eso es el elemento que tiene que decir. Sobre el Estado frágil, yo creo que que un Estado reprima no quiere decir que sea frágil. Puede ser muy frágil y muy represivo al mismo tiempo. Si hablamos que es del Estado y no del gobierno, un Estado frágil para mí es cuando no hay una normativa clara, cuando no hay una ley, cuando no hay un saber a qué atenerse, no cuando hay un gobierno estricto y fuerte arriba, porque puede ser un gobierno dictatorial o un control territorial de las mafias, de los grupos criminales. Factor económico. ¿Qué preguntan? Bueno, yo diría que hay dos elementos ahí. Uno, yo diría sí y no, pues dependiendo del momento, dependiendo de lo que se quiera decir.
Yo puedo decir que en Venezuela, y ahí lo empato con otra pregunta de la crisis del capitalismo, para los años 2008, Venezuela tenía el ingreso más alto de toda la historia, el ingreso per cápita más alto de toda la historia. No se puede decir para nada que tenía una política neoliberal, sino más bien una política de distribución. Y en el momento en que tuvo el ingreso más alto de toda la historia, fue cuando más aumentaron los homicidios y la violencia en el país. Entonces el problema no era económico, el problema era normativo, de normatividad, de unión en la sociedad y no de fragmentación. Claro, en la pregunta referente al control de mercado, sí, los grupos criminales buscan controlar rentas y esas rentas particulares pueden estar vinculadas a la droga, pueden estar vinculados a mecanismos de comercio, al tráfico de personas, pero todas son rentas y ciertamente sí, esa es la meta de los grupos de las bandas de crimen organizado. Mira, yo no sé si los pueblos, al colega que nos pregunta, yo no sé si los pueblos tienen la violencia que se merecen. Lo que yo sí creo es que las sociedades, y ahí incluyo todo, ¿no?, buscan manejar y administrar y convivir con la violencia. Y la manera como buscan y como logran en la cultura de la violencia lidiar con esa violencia, pueden producir más violencia o pueden contener violencia. Yo lo que creo, y en lo cual trabajo, es porque se construyan unas formas de responder a la violencia que pacifiquen a la sociedad y que no la hagan más violenta. Las políticas de mano dura, las políticas de impunidad, son políticas que en dos extremos muy distintos no contribuyen a la normatividad de la sociedad, sino al uso de la fuerza, ¿no? Y al uso de la fuerza es sencillamente darle cabida a los violentos, sean estos los grupos policiales, los grupos militares, las bandas criminales, los grupos guerrilleros. Bueno, son todos los que pueden utilizar las armas y en ninguna de esas que he nombrado está el ciudadano. Entonces hay que hacer una cultura de la violencia para la ciudadanía, para el ciudadano y no para estos grupos. Sonia, con esto paro para darle paso. Muchísimas gracias, Roberto. María Teresa, por favor. Sí, bueno, justo por el tema del tiempo, a mí me gustaría más bien concentrarme en el tema del cambio de narrativa, que dices con razón no es una pregunta fácil. Sin embargo, creo que es la que nos toca, el cambio tanto de la visión y las políticas, y es donde, haciendo análisis e investigación, más podríamos incidir para que eventualmente también cambiaran algunas cosas. Para mí hay que empezar por asumir la dificultad del tema y por asumir el vértigo que significa que esto no es una historia de límites claros y que se pueda revisar, ¿no? Hay un montón de matices que hacer, así como es difícil determinar si un actor es un actor violento, es Estado o es criminal, porque a veces se nos traslapan, muchas veces se nos traslapan. Hay que asumir justamente eso, que estamos ante esquemas donde las narrativas simplistas, decimos mucho en Oria Research, podemos esperar que eso siga alimentando guiones de series, no tenemos problema con eso, pero eso no nos va a ayudar a entender la complejidad de esto. Y empezar por esta idea de algo que dice muy bien Logan Gallé sobre el caso de Karachi, Pakistán. Hay que revisar este disorder order. Hay un orden de las cosas en América Latina. No es un orden, precisamente tiene toda la razón el doctor Briceño, no es un orden normativo, pero existe una serie de acuerdos. Los gobiernos, los grupos criminales, incluso la sociedad viven en espacios de colusión, coalición, colisión también, muchas tensiones, y eso se reestructura todo el tiempo. Esto es un fenómeno complejo y dinámico. Si asumimos ese vértigo, no vamos a terminar de explicarlo nunca, pero por lo menos lo estaríamos explicando un poquito mejor. Muchísimas gracias. Por favor, cuando quieras. Bien, algunos comentarios generales. Voy a empezar con la parte del factor económico como factor central. Claro que sí, ¿no? Si miramos especialmente que no podemos olvidar que dos de las drogas más consumidas en el mundo, América del Sur, América Latina, tienen las condiciones biológicas propicias para desarrollar, ¿no? Y llevar adelante, sea la marihuana o la hoja de coca. Chomín. Okay. Y por eso mismo hay grupos que van a aprovechar de estas cadenas económicas para llevar adelante este tema.
Y la manera también como se estructura estos mercados nos dice bastante de cómo se estructura esta violencia. Un caso particular que se pasa hoy, que ya comentaba en mi ponencia, es el caso del norte de Brasil, ¿no? En que tenemos 3 grupos ali competindo para esta ruta de tráfico en particular, que es una ruta económica antes de todo, ¿no? Sobre este tema, si el pueblo tiene la violencia que merece, no me gusta mucho pensar así, y mi presentación demuestra bien eso, que esta violencia muchas veces es históricamente construida, ¿no? Hay varios elementos, sean sociales, políticos, que ha hecho con que la violencia se normalice en nuestras sociedades, y así como ela se fue normalizada, creo que también se puede desnormalizar la violencia, y creo que esa es una reflexión que nosotros como investigadores, miembros de la sociedad civil o mismo fuerzas de seguridad, debemos reflexionar. Si tenemos en la América Latina una normalización de la violencia, como se parece, ¿cómo la desnormalizamos? Lo que es necesario para que pensemos que este índice de homicidios, de robos, de violencia contra la mujer, no es algo normal que vemos en nuestras sociedades y no debería ser normal. Y es interesante también reflexionar también con un aspecto para dentro de la otra pregunta, cómo es posible cambiar esto, que hay grupos de la sociedad civil que están intentando traer esto a la conciencia, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, aunque sea una actitud que está empezando, la iniciativa del Consejo Latinoamericano de Investigaciones para la Paz y su proyecto sobre una nueva normalidad post-pandemia, ¿no? ¿Qué sería una nueva normalidad? Y ellos están dentro de su página de Instagram, pero también con algunas conferencias virtuales reflexionando sobre esto, ¿no? Cómo que no volvemos al viejo normal de violencia, podemos pensar así. Hay, por ejemplo, muchos grupos que están reflexionando sobre cómo desnormalizar esa violencia en proyectos dentro de las universidades, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Aquí mismo en la ciudad que vivo, tiene el proyecto Universidad Acción, que hace básicamente utilizar el teatro junto de la juventud que podría estar involucrada en las gangues criminales y reflexionar con ellos por qué que ellos necesitan estar involucrados en la violencia o involucrados en una gangue. ¿Por qué no pueden trabajar de una otra manera su futuro? Entonces, creo que este cambio pasa por esa reflexión y este trabajo como de poco a poco la sociedad civil, sea en estos espacios como tenemos acá, sea en otros espacios que estamos involucrados, pensar cómo desnormalizamos esta violencia en América Latina. Y creo que aunque sean pocos, quizás sean muchos, pero que no sabemos, o la prensa no muestra, o no tenemos conciencia, pero que creo que son pasos importantes para pensar cómo cambiar, como decía la pregunta ahí. Gracias. Bueno, la verdad es que tengo que pedir disculpas al resto de las personas que han querido participar, puesto que lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Ya sé que les ha pasado rapidísimo, pero es que lo hemos agotado, lo hemos exprimido entero y a mí también se me ha pasado muy rápido. Ha sido muy, muy interesante. Estoy segura que vamos a tener temas relacionados con esta cuestión, que me parece que es trascendental y creo que la discusión que ha habido lo es también. Así que quiero dar muy expresamente las gracias a los ponentes, pero desde luego, como siempre, a todos ustedes por su afán de participación. Esta es la idea de este webinar. Se trata más de la participación y de los debates que con sus preocupaciones ustedes ponen de manifiesto y que siempre me parecen extraordinariamente acertados. Como diría la doctora Sampo, voy a dar un anuncio de parroquia convocándoles en 15 días al próximo webinar que tendrá lugar sobre crimen organizado y en el cual estaba pensando que yo como especialista en crimen organizado les confieso que este webinar sobre cultura de la violencia está íntimamente relacionado y hay muchas cosas en común que se pueden seguir discutiendo porque son cuestiones transversales, ¿no? Aunque no siempre, cuando hay crimen organizado y negocio de crimen organizado, no tiene por qué haber siempre violencia, ¿no? Pero sin duda hay muchos elementos estructurales de los que os he hablado que están relacionados unos con otros.
Les quiero agradecer nuevamente a todos su presencia. Les animo a que estén con nosotros en 15 días y así le haremos saber con información más completa a través de nuestros anuncios de parroquia sucesivos. Muchísimas gracias a todos y ha sido un auténtico placer. Gracias. Muchas gracias. Sonia, solo Sí, una pregunta. ¿Nos podrían después también pasar el chat? Porque a mí no me dio tiempo de leer todo y sí me gustaría leer las preguntas y comentarios. Por supuesto que sí, claro que sí. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias, Marcos. Gracias. Roberto. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Un Gracias gusto. a todos. Presente Perú. Gracias.